Hola, hace tiempo que no grababa videos y nuevamente voy a intentar grabar videos de forma más frecuente. Ahora voy a hablar de una característica de las rutinas de Kung Fu Wushu, que es los cambios de direcciones durante la ejecución de las rutinas. Es un tema que surgió hablando con unos amigos, entonces me pareció interesante hacer un video en relación a eso. Por ejemplo, muchas veces estamos realizando el movimiento hacia la izquierda y repentinamente los cambiamos a la derecha. ¿Por qué? Esto no sucede, por ejemplo, en artes marciales como el Muay Thai, que solamente es una lucha frontal de dos oponentes. Y para entender el por qué lo hacemos en las rutinas de Wushu, tenemos que ir un poco a entender la historia del Wushu, cómo se fue desarrollando el Wushu. Y debido a que el Wushu fue desarrollándose en un ambiente militar, en que una lucha, una pelea no necesariamente era de un oponente contra otro, en ese contexto sí tiene sentido que los movimientos se hagan en diferentes direcciones y en diferentes direcciones al mismo tiempo. Entonces imagínense una lucha de 1 o 5 oponentes. Las características van a ser diferentes, porque ataques pueden venir o ir hacia diferentes direcciones. Entonces, entendiendo eso, entendemos por qué el Wushu realiza ataques en diferentes direcciones y a diferentes alturas también. Porque los combates no necesariamente eran cuerpo a cuerpo. Habían medios de transporte que se utilizaban, como esas carretas, personas montadas a caballo. Entonces todo eso tuvo una influencia en las características de nuestras rutinas de Taolu. Ahora, ¿cuáles son las ventajas actualmente de estos cambios de dirección? Una, podemos enfatizar más la expresión. Un cambio de dirección con nuestra mirada nos va a ayudar a tener una expresión mejor. Nuestra rutina va a quedar más rica en cuanto a su diagrama. Podemos mejorar algunos aspectos en cuanto a las capacidades físicas de los practicantes. Por ejemplo, van a mejorar la coordinación, van a mejorar la agilidad, se van a mover en diferentes direcciones, no solamente con la parte superior del cuerpo, sino que también van a utilizar las piernas, lo que va a contribuir con una mejora en la agilidad. Muchas veces las personas que están comenzando a entrenar no les ven mucho sentido porque estoy atacando hacia una dirección y de la nada estoy golpeando hacia abajo o hacia el otro lado, entonces puede carecer de sentido, pero ahora entendemos un poco mejor esta característica. Bueno, espero que este video les sirva un poco para entender mejor esto y espero poder grabar algún otro video durante estos días también. Nos vemos en el próximo video.